Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema fascinante y, la verdad, bastante complejo: cómo se forman los estereotipos y los prejuicios. Vamos a analizar cómo y por qué nuestra mente crea estos atajos ocultos que a veces nos llevan a juzgar sin darnos cuenta. Venga, vamos a empezar con la pregunta del millón, ¿no? ¿Por qué formamos una primera impresión de alguien en cuestión de segundos? Parece casi un acto reflejo, un impulso que no podemos controlar. La cuestión es, ¿de dónde sale eso? Pues la respuesta, así en pocas palabras, es que se trata de un atajo. Nuestro cerebro, para poder funcionar y no volverse loco con la cantidad de información que recibe, crea constantemente rutas rápidas. Y esta idea, la del atajo mental, va a ser la clave para entender todo lo que viene ahora. Bien, pues vamos a explorar qué es exactamente este atajo mental. En psicología social, este mecanismo tiene un nombre que seguro que nos suena a todos: el estereotipo. Entonces, ¿qué es un estereotipo en realidad? Pues en el fondo es un conjunto de creencias. Podríamos imaginarlo como si la mente fuera un gran sistema de archivadores. Cuando conocemos a alguien nuevo, el cerebro busca a toda velocidad en qué archivador meter a esa persona para tener una idea de cómo actuar. Ojo, y esto es muy importante, en su origen es una herramienta cognitiva para organizar la información, no necesariamente para rechazar a nadie. Vale, si tenemos esos archivadores en la cabeza, la pregunta es cómo se llenan, porque claro, nadie nace con ellos ya puestos. Pues se llenan sobre todo por dos grandes vías. Por un lado está la socialización, ya sabéis, todo lo que absorbemos de nuestro entorno, la familia, los amigos, lo que vemos en la tele. Y por otro, la experiencia personal, o sea, lo que vivimos en nuestras propias carnes al interactuar con gente de otros grupos. Mirad, para que esto de la socialización quede súper claro, hay un ejemplo buenísimo: la teoría sociocognitiva del género. Fijaos, los niños aprenden por modelado, es decir, observando e imitando lo que ven en casa o en los dibujos animados. Y también, claro, por enseñanza directa, cuando se les premia por hacer algo de niño o de niña, o se les corrige si no lo hacen. Bien, ya tenemos claro qué son y de dónde vienen. Pero, y esta es la pregunta del millón: ¿por qué el cerebro se agarra a ellos con tanta fuerza? O sea, ¿para qué sirven realmente? Pues la clave es que los estereotipos al cerebro le vienen de perlas, al menos a corto plazo. Primero, por pura economía cognitiva, ahorran un montón de energía mental. Segundo, nos dan como un guión rápido sobre cómo actuar con gente que no conocemos. Y por último, a nivel de grupo, son fundamentales para reforzar nuestra propia identidad, para definir quiénes somos nosotros frente a los otros. Y aquí viene algo que es súper interesante desde una perspectiva evolutiva. El cerebro humano siempre ha clasificado a la gente por edad y por sexo. Son variables que han estado ahí desde siempre. Pero la etnia, eso es otra historia. Es una construcción social bastante más reciente, que se creó para diferenciar a unos grupos de otros y, según algunas teorías, para justificar ciertas jerarquías de poder. Y es justo aquí donde la cosa se complica, donde damos un paso que puede ser muy peligroso. Pasamos de una simple creencia, que es el estereotipo, a una acción: el prejuicio. Es el momento exacto en que ese atajo mental se convierte en un juicio de valor negativo. La definición lo deja bastante claro. El prejuicio ya no es solo un archivador para organizar, es una actitud hostil. La persona deja de ser vista como un individuo y pasa a ser solo un representante de un grupo hacia el que se siente rechazo o desconfianza. Fijaos en cómo funciona esta cadena. Todo arranca en la cognición, en la creencia, que es el estereotipo. A esto se le suma el afecto, esa emoción negativa. Y la mezcla de los dos, pues, puede acabar en la conducta, la discriminación, que ya es la acción de tratar a alguien de forma injusta. Vale, ¿y por qué se llega a este punto de rechazo? La psicología nos da varias pistas. No hay una única causa, la verdad, sino que es una mezcla de factores. Dos de las teorías más potentes se centran en la personalidad. Por un lado, hay personas con una necesidad muy grande de orden y seguridad, porque ven el mundo como un lugar peligroso, y esto les lleva a aferrarse a la autoridad y a las tradiciones. Por otro lado, hay otra visión, la del mundo como una jungla competitiva, donde lo que importa es que tu grupo esté por encima de los demás. Pero ojo, no todo es cosa de la personalidad. A veces el prejuicio tiene raíces mucho más reales, más tangibles. Ahí entra la teoría del conflicto realista, que nos dice que la hostilidad salta cuando dos grupos compiten por lo mismo, ya sea trabajo, territorio o poder. Cuando los recursos son limitados, la competencia alimenta el prejuicio. Claro, hoy en día en la mayoría de las sociedades el prejuicio abierto, el de decir las cosas a la cara, está muy mal visto, pero esto no significa que haya desaparecido, ni mucho menos. Lo que ha hecho ha sido transformarse en formas mucho más sutiles, más difíciles de pillar. La diferencia es clave. El prejuicio de antes, el manifiesto, es lo que podríamos llamar caliente.
Es directo, es un rechazo sin tapujos. En cambio, el prejuicio sutil es frío, es distante. No se expresa con odio, sino más bien con una falta de emociones positivas, una falta de simpatía, que se justifica defendiendo valores tradicionales o exagerando las diferencias culturales. Y todo esto nos lleva a una de las formas más enrevesadas y actuales, el racismo aversivo. Y es complicado porque aparecen personas que, de verdad, se ven a sí mismas como igualitarias y sin prejuicios. Sin embargo, a un nivel que no controlan, sienten una incomodidad, un nerviosismo o incluso miedo al interactuar con gente de ciertos grupos. La idea que lo resume todo es esa. Yo me considero una persona igualitaria, pero siento una incomodidad que no controlo. Es un conflicto interno brutal, ¿verdad? Por un lado están los valores conscientes, lo que uno cree que es correcto, y por otro esos sentimientos negativos que se han ido aprendiendo sin darte cuenta. Es una disonancia tremenda. Y con esto llegamos a la gran reflexión final. Si estos atajos mentales pueden funcionar por debajo de nuestro radar, si el prejuicio puede anidar incluso en quienes defienden la igualdad con más fuerza, ¿cómo podemos siquiera empezar a reconocerlo? Es, sin duda, el primer paso y el más complicado de todos. Gracias por acompañarme en este análisis.